Bien, mis hermanos, entonces, el día de hoy estaremos abordando esta temática en nuestro estudio de que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro abogado. Ya lo hemos visto en varias características, atributos de nuestro Señor, y una de esas funciones dentro de su obrar es que el Señor Jesús es nuestro abogado. Amén. Quisiera comentarles brevemente una historia para nuestro contexto, ¿cierto? Y esta es una historia curiosa, un tanto curiosa. ¿Por qué? Porque vamos a ver, mis hermanos, aquellas cosas de la niñez, ¿cierto? Que más de alguno ha hecho, pero que si uno las analiza ahora con mayor madurez, uno dice, oh, ¿por qué lo hizo de esta manera? No lo hizo de de otra forma. Suena un tanto ilógico el actuar. Entonces, esta es una historia curiosa de una pequeña la cual se había puesto su mejor vestido porque efectivamente venían unas visitas a su hogar, visitas especiales, y su madre estaba muy ocupada, ¿cierto?, en los preparativos para recibir a las visitas. Y la dejó un tanto sola, ¿cierto?, advirtiéndole lo siguiente: cuidado, no mojes tu ropa jugando con el agua como tú lo haces normalmente. Pero pronto esta pequeña olvidó la advertencia de su madre y comenzó a jugar con el agua, como lo hacen todos los niños, ¿cierto? Mientras jugaba, oyó a alguien, ¿cierto?, tocando la puerta, pero cuando se dirigía a la sala, vio que la orilla de su vestido estaba muy mojada. Hasta ahí es bastante simple lo que ha sucedido, no es algo tan terrible. Pero ella pensó y reflexionó esto: ay, mi mamá me va a castigar. ¿Qué hago entonces? Y su pequeña mente comenzó a formular un plan. Tomó unas tijeras y recortó la parte que estaba mojada del vestido. Y contenta dijo, ya, mi mamá no se va a dar cuenta que mojé mi vestido. Confiada en que había eliminado la evidencia de su travesura, se dirigió hacia la sala y asimismo salió a saludar a las visitas. Es algo sencillo, una historia simple, pero que nos deja en un pensamiento reflexivo de por qué, ¿cierto?, tomó esa decisión, y sabemos que los niños nos sorprenden, ¿cierto? Entonces, esta historia curiosa, mis hermanos, que ha sido sacada de la vida real, ojalá fuera también posible para nosotros resolver nuestros problemas con esa sencillez, esa facilidad, como lo hizo la niña, que pensó que cortando su vestido, ¿cierto?, con tijeras, se solucionaba el problema de que se le haya mojado. Pero pensemos por un momento, mis hermanos, a la luz de estas preguntas que nos van a llevar a reflexión. Usted y yo guardamos secretos que no quiere nadie que se enteren, que sepa. A veces usted siente remordimiento en su conciencia y también vergüenza. ¿Siente que alguien le está acusando por cosas de su pasado? ¿O a veces se siente tan mal por su pecado que duda que haya remedio para aquello? ¿Hay solución para una conciencia que le acusa? Bien, mis hermanos, los sentimientos de culpabilidad por nuestras fallas, ¿cierto?, que hemos tenido en el pasado o recientemente, sin lugar a dudas causan vergüenza, y muchos nos sentimos impotentes de poder resolverlo. Nos preguntamos muchas veces, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué van a decir de mí? Además que estoy frente a un Dios santo, ¿me podrá Dios perdonar por mis ofensas? ¿Podrá perdonar a una persona como yo? Y es ahí en donde nos situamos a la luz de la bendita palabra del Señor que nos quiere responder. Y el escritor en su primera carta a Juan, primera de Juan, capítulo 2 versículo 1, nos da a conocer aquello, esa respuesta a nuestras interrogantes, respuesta a muchas veces a pensar de que no tenemos vuelta o que no hay perdón para nuestras vidas.
Y dice el Evangelio, ¿cierto?, de Juan, o en una de sus cartas, la primera carta de Juan, vamos a estar viéndolo, mis hermanos, porque señala lo siguiente. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y cuando leemos aquello, efectivamente debiese a nuestras vidas traer profundo gozo. ¿Por qué? Porque está dando a conocer ahí el autor bíblico que no tan solo el Señor Jesucristo da su vida en la cruz, va al sepulcro, resucita al tercer día y se va a la diestra del Padre y nos volvemos a ver en alguna oportunidad. ¿No es cierto? Vemos que el Señor continuamente, como es un Dios relacional, quiere estar involucrado con nuestras vidas, quiere estar presente. Lo hemos visto a lo largo de las enseñanzas de este estudio: quién es Jesucristo. Decíamos que es el autor de la vida, estábamos muertos, nos dio vida, ¿cierto? También veíamos que Él era el único que podía pagar como ofrenda agradable a Dios, cumpliendo todos aquellos aspectos de la ley. Era el único como cordero sin mancha que podía expiar en sacrificio mi pecado, su pecado. Vemos al Señor Jesús involucrándose con sus ovejas como buen pastor. Y ese buen pastor está dispuesto a dar su vida para, cierto, darles vida en abundancia, un cuidado, el alimento adecuado, ¿cierto? Y por la gracia del Señor podemos gozarnos de que mi Señor, que su Señor, Él está vivo. No es que haya muerto, como dije anteriormente, haya resucitado y esté en la diestra del Padre, y como que aquí no ha pasado nada, ya arréglensela como puedan y nos volvemos a ver cuando yo retorne. ¿Ha sido así el Señor con nosotros, amada iglesia? ¿No es cierto? ¿Se ha involucrado el Señor con nosotros? El Dios Santo se ha involucrado con nosotros, hombres y mujeres, que no estamos en la misma condición de nuestro Dios, ¿cierto? Porque Él es santo, pero Él quiere involucrarse a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, amados hermanos, muchas veces cargamos durante nuestra vida con multitud de culpas. Amén. Con multitud de sombras y oscuridades en nuestro interior, que nos bloquean, que no nos dejan avanzar, amén. No nos dejan aprender, no nos dejan comprender, no nos dejan aplicar aquello que estamos aprendiendo, eh, algo nuevo, ¿cierto? Por eso, mis hermanos, la culpabilidad, como digo yo, ciertamente nos bloquea, no puedes crecer y por ende la persona se empieza a estancar en su desarrollo espiritual, en su espiritualidad y en cumplir los designios, los propósitos del Señor. Amén. Entonces, hay personas, mis hermanos, que arrastran esta mochila por años, por diversas acciones y decisiones que se tomaron en el pasado. Pero, amados, el Señor murió y está vivo. Amén. Y su sangre poderosa nos limpia de todo pecado. Y su muerte en la cruz en ninguna manera es un acto en vano, sino que es un acto de redención, de restauración, de nueva vida, de un nuevo comienzo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol a los romanos, y Él nos da vida, nos, nos hace revivir, nos coloca de su espíritu, nos transforma en una nueva criatura. Por ende, si eres nuevo, nueva en Cristo, ¿por qué arrastrar una mochila pesada del pasado? El Señor nos bendiga.
¿Por qué seguir culpándonos de aquello que ya pasó y que por la gracia de Cristo ya fue borrado y perdonado? Eso nos da a conocer a uno de los profetas en relación a Israel. Yo borro tus rebeliones, no me voy a acordar más de ellas. Olvídate de lo que ya ha pasado, de lo infiel que has sido. Yo voy a borrar esas rebeliones. Y estaba el profeta apuntando a Cristo, al Rey, que Él iba a dar plena y abundante salvación y remisión de pecado. Amén. ¿Usted ha pensado alguna vez por alguna circunstancia de la vida que necesita un abogado para defenderse ante Dios? ¿Lo ha pensado? Porque en qué ocasiones podríamos nosotros, de manera racional, pensar que yo necesito un abogado. ¿Alguien me puede ilustrar? ¿En qué ocasiones, en qué acciones, en qué eventos yo necesito un abogado? ¿Alguien que quiera compartir? Cuando alguien ha cometido un delito, Cuando alguien ha cometido un delito, sí, perfecto. ¿En qué otras ocasiones necesitamos de un abogado? Por ejemplo, para un trámite legal, necesitamos tener la mirada legal, ¿cierto? Y ahí necesitamos un abogado. ¿Ah? Y en distintas áreas, desde una transferencia de una propiedad hasta, como decía mi esposita, la representación de una persona por un delito cometido, un accidente que usted tuvo, lamentablemente pasó a llevar algún vehículo o a una persona, necesita un abogado. ¿Y el abogado para qué sirve? para defender, Para plantar defensa. defensa y para representarnos, ¿cierto? Esa es la función de un abogado. Planta, primero está para representarnos y plantar defensa. Que el Señor nos bendiga. Algunos, mis hermanos, lamentablemente, no miran el pecado como que fuera algo serio, ¿cierto? Porque dicen, ah, Dios igual me va a perdonar. Total, hay otros peores que yo. ¿Ah? Y como que se vive la vida cayendo, 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 sin novedad de vida. Que el Señor nos ayude porque el Señor es amplio en perdonar, pero Él también quiere que usted y yo podamos manifestar en respuesta a su gracia una nueva vida, no volvernos a caer, ¿cierto? Entonces, por favor, acompáñenme a leer Isaías 64, versículo 6, quien lo tenga, por favor, para ver qué nos dice las Escrituras en relación a creer, a tener algún activo en nuestra mente y corazón, ¿cierto? Que por sí, por ser algo o alguien, yo podría ya ganarme el cielo. Es que yo ayudo a los pobres, ¿cierto? Como que tuviésemos ganado el cielo. ¿Qué nos dice Isaías 64:6? Y que alguien busque Romanos 5:8, por favor, para ver cómo también hay respuesta en relación a ese pecado, a esa maldad que hay en los corazones, ¿cierto? Y si hay alguno que esté fuera de la gracia, aunque seamos tan malos, aunque seamos tan vil pecador, veamos la gracia de Cristo. ¿Quién tiene Isaías 64:6, por favor? Si bien todos nosotros somos como sociedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Gracias, mi hermano Sebastián. Mire cómo el profeta Isaías, ¿ustedes saben quién es el profeta Isaías? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Es importante eso, mis hermanos, ver el contexto de... Isaías es un profeta de Dios, ¿cierto? El cual es llamado a través de una visión que él tiene para poder proclamar los oráculos o designios o la voluntad de Dios
tanto al Israel del norte como al Israel del sur. Recuerde que ahí se habían dividido se había dividido el reino de Israel. Entonces, estamos hablando 700 años antes de Cristo, probablemente, cuando es la profecía de Isaías. Entonces, Isaías está dando a conocer a Israel que viene un tiempo bastante malo para ellos. Porque por un lado, Israel del norte será atacado por un imperio y luego los de Judá tampoco se van a librar, ¿cierto? Porque van a ser atacados por los babilonios, los del norte por el imperio asirio. Amén. Entonces, mis hermanos, Isaías, a través de esta palabra, le está dando a conocer como una realidad de la persona, diciéndole, como ha leído nuestro hermano Sebastián, si bien todos nosotros somos como, lo tienen ustedes ahí, ¿cierto? como sociedad. Ya. O sea, el profeta no está dando palabras de buena crianza, siendo amable con su mensaje, ¿cierto? O sea, está diciendo algo bastante fuerte, confrontando a las personas, pero trayendo la realidad del ser humano. Si bien todos nosotros, y él se incluye, somos dando a conocer la esencia. ¿Cómo? Como suciedad. Y todas nuestras justicias. Oiga, ¿hay algo justo para el hombre? Mira lo que dice si hay alguno que ha pensado en su mente y corazón algún atisbo, podríamos decir, algún pergamino, algún trofeo o algo, alguna medalla que usted tenga para decir, yo tengo esto para salvarme, yo tengo esto para entrar al cielo. Bien, la palabra claramente está diciendo todo lo contrario. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia, creo, aquello que yo creo que es justos. ¿Se fija? Son como trapo, son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí ya está ilustrando de manera poética el profeta la vida misma del hombre y la mujer. Aquello que nosotros consideramos que es justo, realmente no es tan justo como se piensa. ¿Amén? Por eso, amados hermanos, nosotros no nos salvamos porque somos buenas personas. Nosotros no entramos al reino celestial porque tenemos un apellido hermoso, porque procedemos de una casta en particular. No, es solo la gracia del Señor. Amén. Que nos ha hecho y nos ha dado salvación. Amén. Ahora, a pesar de lo confrontacional que ha sido la palabra a través del profeta Isaías al decirnos que somos como suciedad y aquello justo que nosotros creemos es un trapo de inmundicia realmente, ante eso nos deja sin defensa, ¿cierto? Nos deja sin argumento. Bien, pero a pesar de aquello, a pesar de estar en esa condición caída de pecado, la pregunta surge, ¿hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? ¿Qué cree usted? Que no. ¿Que no? ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Alguien lo tiene, por favor? ¿Qué nos Amén. dice la palabra del Señor? Léalo, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Qué importante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo muestra? En que siendo aún pecadores, ¿qué es lo que ha sucedido? Cristo murió por nosotros. La demostración del amor de Dios para el malo, para el hombre malo, para la mujer mala, es Jesucristo mismo. Entonces, ¿hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? No, porque por la gracia de Cristo, su vida en la cruz, nosotros fuimos alcanzados. Amén. Y eso es muy importante. Ahora, ¿usted sabía que tiene un abogado?
porque lo dijimos delante. ¿Cuándo necesitamos un abogado? Para un trámite legal y para representarnos. ¿Pero qué si no he hecho nada malo yo? ¿Cierto? Uno podría decir no he hecho nada malo en relación a un contexto de la vida cotidiana, ¿cierto? No he hecho nada malo, por ende no necesito un abogado, pero realmente necesitamos abogados para distintos trámites y también, como yo decía anteriormente, un accidente o si se nos pasó la mano en algo, vamos a necesitar un abogado para que nos represente y nos defienda, porque esa es la función de un abogado, representación y defensa. Amén. Que el resultado de eso sea una condena más baja o libertad, pero está para eso el abogado, representarnos y defendernos. Amén. Entonces ya sabemos, no tenemos el cielo ganado por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. ¿Por qué? Porque nos dice Isaías 64:6 que somos inmundicia. ¡Wow! ¡Qué alentador este mensaje, amados! Y ahí en la casa salió volando el techo con glorias a Dios. Amén. Somos inmundicia y nuestras justicias, aquello que creemos que me lo merezco, eso está diciendo ahí el profeta. Justicias son como un trapo de inmundicia. Qué tremendo. Pero aún así, aunque está nuestro corazón caído desde el huerto del Edén, ¿cierto? Porque Adán y Eva cayeron ahí en desobediencia, quisieron ser como Dios, ¿cierto? A pesar de eso, hay gracia para el más malo. Hay gracia del Señor para los malos, como dice Romanos 5:8, que ha sido leído más. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo, apunte usted esta palabra y lo voy a enfatizar. ¿Qué? En que siendo aún. Amén. Y esa es nuestra condición. Y eso nos va a salvaguardar de nuestro ego, nos va a salvaguardar de nuestro corazón, de la vanagloria. No, cuando usted recuerde quién es y su corazón quiere inflarse, así como, wow, es que me lo merezco porque lo hago súper bien, ahí usted va a decir, pero Dios mostró su amor porque yo aún sigo siendo pecador. Pero por su gracia, Cristo murió por mí y por usted. Amén. Cristo murió por nosotros. Entonces, ante esos, ¿usted sabe que tiene un abogado? Porque parece que lo vamos a necesitar, ¿o no? Porque parece que nuestra condición, según lo que nos enseña la Escritura, es de una condición aún caída, aun cuando somos salvos, está la gracia de Cristo, nos ha dado salvación, pero somos pecadores salvos, necesitamos ser regenerados, ¿cierto? A la imagen de Cristo, pero un día vamos a ir al tribunal de Cristo. Vamos a ir ante el Señor, ante el Dios Todopoderoso. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Vamos con una lista. Mira, es que yo era esto, yo hice. No, amados. Ahí vamos a necesitar a alguien que nos represente y alguien que nos defienda. ¿Quién será ese alguien? ¿Alguien me puede decir ahí? Jesús. El Señor Jesús, su Señor, su Salvador, a quien usted sirve. Amén. Por eso tenemos un abogado por la gracia del Señor. Entonces vamos a estar leyendo Primera de Juan nuevamente, para que usted me acompañe ahí en su casita. Saludamos a los que se han incorporado recientemente. El Señor les bendiga. Veamos Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2, que lo leímos al inicio, ¿cierto? Pero para que vamos viendo con mayor detalle. Amén. Bien, las palabras del versículo 1 que leímos inicialmente están dirigidas a cierto tipo de personas. Amén. Las vamos a identificar. Dice que para que usted vaya comprendiendo la lectura, ¿cierto? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo,
el justo. O sea, desde ya hay el autor bíblico, que se dice que es el mismo Juan, el discípulo amado, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, nos está dando luces de que Jesucristo es el abogado que yo necesito. Amén. Ya nos está dando luces. Pero ¿a qué tipo de personas se está dirigiendo esta oración, este párrafo que hemos leído? ¿A quién se están dirigiendo estas palabras? ¿A creyentes? Vean la escritura, por favor, y comprendan la escritura, para que ustedes puedan determinar estas palabras a quién son dirigidas. No tengan miedo de equivocarse, amén. A los pecadores, Ya, pecadores, no, los quiero llevar a que no interpreten, sino que lean literalmente. Aquí hay que leer literalmente, no necesitamos interpretar, sino que literalmente A sus hijos, comprender, pastor, perdón, hijitos, sus hijos. hijitos. Ahí está. Muy bien. Estas palabras están siendo dirigidas a un tipo de personas, ¿cierto? Y ese tipo de personas son Hijos, sus hijos. hijitos hijos. Y mire cómo comienza diciendo hijitos míos, del vecino. míos. No, hijitos míos, en un sentido de pertenencia. Le pertenecemos. Amén. Hijitos míos. Que el Señor nos bendiga. Estas cosas os escribo, ¿cierto? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Y amados, un hijo de Dios, un hijito de Dios que le pertenece, es alguien que ha tomado esa decisión porque el Señor le ha dado, ha puesto el don de creer, el regalo de la fe en su corazón, de creer en Jesucristo. Amén. Y luego de eso, de tener esa convicción de que debe seguir a Jesucristo, viene en arrepentimiento de su pecado. Y luego invita al Señor que sea su rey, para que reine y ya no reine su corazón, sus búsquedas, sus preferencias, no, que reine Cristo con todo su plan para él o para ella, amén. Y además que sea su salvador personal, entendiendo, amados, que la persona no se puede autosalvar y que necesita al Salvador, al Dios que es real, amén. Que el Señor nos bendiga. Y el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, aun cuando Él desea que usted y yo no pequemos, no caigamos en pecado, Él está reconociendo a través del autor bíblico que habrá momentos en que usted sí va a pecar. Amén. Por eso, ojo con colocarse en una postura como de ser, voy a decir así, como iluminados, como que yo tengo más moral que otro para, ¿no? Porque todos necesitamos la gracia de Cristo. Amén. Cuando usted se pone en una posición como de alta moralidad, yo le llamo a eso fariseo contemporáneo. Amén. Se transforma en un fariseo contemporáneo, una persona legalista. Que el Señor nos bendiga. Entonces, amados, no necesitamos al Señor. Y desde ya el Espíritu Santo usa al autor bíblico, a Juan, ¿cierto? En donde da a conocer, hijitos míos, ¿cierto? Sin lugar a duda, van a necesitar a alguien que los represente y los defienda, porque es muy probable que se equivoquen, es muy probable que pequen, a pesar, aun cuando estén salvos, aun cuando estén escogidos para salvación, pero van a pecar y van a necesitar a alguien que los represente y los defienda. Amén. Entonces, por eso dice estas cosas, os escribo estas palabras para que no pequéis. Esa es la gran invitación, amados, no pecar. Pero si alguno hubiere pecado, quiere decir, está la posibilidad de caer.
tiene abogado para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? A Jesucristo, y le coloca un apellido. ¿Cuál? El justo. Él es justo. Amén. El Señor fue tentado, pero en nada ha pecado. Así señalan las Escrituras. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ahora, ¿qué recurso tenemos para alentarnos en momentos de fracaso, como señala el versículo 1? ¿Cuál es ese recurso? ¿A quién podemos echar mano? A Jesús nuestro abogado. A Jesús, que es nuestro abogado. Tenemos un abogado que intercede por nosotros, que intercede por nuestros pecados. Ahora, hay algunos, y yo también me incluyo en este grupo, hay algunos que no confiamos mucho en los abogados, ¿sí o no? Sobre todo hoy en día usted ve cómo hasta ellos mismos se prestan para defraudar a las personas. Pero Jesucristo es diferente, ¿o no? O sea, si el autor bíblico me señala de que Jesucristo, el justo, quiere decir que no hay otro como Él, no hay otro abogado como Él. Amén. Bendito Porque Él sea. es justo. Amén. Entonces, meditemos, reflexionemos eso a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué significa para nuestra vida de que el Señor sea nuestro abogado, pero justo? Y Él es fiel. Amén. Justo y fiel. Qué tremendo, amados. ¿Qué significa que sea justo? ¿Alguien que Verdadero. pueda mencionar? ¿Alguien que Verdadero. quiera compartir? ¿Perdón? Verdadero, mi pastor. Que sea verdadero, sí. La justicia tiene que ver con la verdad. Sí, por eso es Sí. justo. Él es justo, ¿cierto? ¿Qué significa entonces en para nuestras vidas de que Él sea fiel, que Él sea justo? Yo lo resumo en esta palabra. Si alguien me presenta un tipo de abogado como Jesucristo, yo inmediatamente confío en Él. Amén. O sea, yo sé que no existe porque al final es único, Jesucristo es único, amén. Por eso que le hemos dado nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, todo de nosotros, nos esforzamos por darle todo, amén. Pero imagínese usted por un solo momento que existiera abogados de esa naturaleza, con justicia real, verdadero, ¿cierto? Oiga, hasta la casa se la pasa, en sus manos para que lo represente legalmente, ¿o no? Porque sería una persona digna de su confianza. Cuando hablamos de fidelidad, eso está en el trasfondo, amén. Una persona digna de confianza. Quiere decir que Jesucristo es digno de confianza. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bendito es su nombre. Entonces, mis hermanos, Jesús claramente es diferente. Él es fiel, Él es justo. Amén. Y esas implicancias, en mi reflexión yo digo, oh, qué tremendo, porque si Él es justo, quiere decir que la condena o lo que sea que yo tenga que pagar, ¿cierto? Sin lugar a dudas, estará basado en la justicia de Dios. Amén. Se me dará lo que realmente merezco, no por mis méritos, sino por la obra de Cristo. Amén. Y sabemos que el Señor no nos paga como nosotros pagamos, ¿cierto? Porque alguien que a usted le hace el mal, ¿cómo le paga a usted? ¿Con abrazo, con besito? No, a lo mejor no vamos y plantamos una guerra contra él, no, pero somos indiferentes, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga, pero el Señor no. El Señor que nos da su misericordia, el Señor que nos da su cuidado, el Señor que nos da su justicia, su verdad, su bondad, misericordia y compasión. Es diferente este abogado, ¿no? Amén, Aleluya, Señor. es diferente. Bendito es su nombre. Entonces, los quiero invitar a esta hora a hacer una reflexión. ¿Cuántos entonces confían en Jesucristo como su abogado? ¿Cuántos quieren poner su vida ahí? Bendito es su Ahí está, nombre. Señor. Ahí está, porque eres justo, verdadero, fiel, compasivo, misericordioso, grande en amor, lento para la ira, grande en misericordia. Oiga, ahí está mi vida.
qué mejor. Qué mejor abogado que me va a representar el día de mañana y plantará defensa, porque efectivamente somos un trapo de inmundicia, nuestra justicia. Que el Señor nos bendiga. O sea que lo vamos a necesitar, amados. Qué tremendo. Bendito es Vamos tu a nombre. necesitar al Señor, al abogado justo. Ahora, ¿cómo estará nuestro caso legal ante el juez? ¿Estará fuerte o débil nuestra defensa? Tengo una carpeta llena de argumentos, llena de evidencias para decir, me merezco la vida eterna. Aleluya. ¿Cómo estará? ¿Cuántos creen que está fuerte? A ver. ¿Cuántos creen que hay suficiente evidencia a favor de nosotros? No. ¿Cuántos creen que tenemos entonces un archivo débil que no tenemos por dónde, amados hermanos, para tomarnos? Sí. ¿Cierto? Esa es nuestra realidad. Nuestro caso legal, si no estuviera Cristo ya estaríamos perdidos, amados. No habría por dónde. Amén. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna, digámoslo así, dentro de esta investigación legal, nada que puedo decir, no, señor juez, el señor Jacob no se merece ir al infierno porque hizo esto, esto, esto. No, amados, no hay por dónde, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice las Escrituras. Señor, amén. Estábamos muertos en delitos, en pecados. Que el Señor nos bendiga. Dice Eclesiastés 7, versículo 20, ahí para que usted también lo vaya apuntando. Ciertamente no hay hombre justo, y con esto decimos mujer. Recuerde que hay un contexto cultural, por eso se nombraba al hombre, pero también quería decir mujer. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En otra versión la va a encontrar de otra manera, pero para que usted pueda comprender. Por eso que nuestro caso es débil en eso, nuestra defensa propia, como diciendo, no, yo no necesito este abogado porque yo voy a plantarme de defensa porque tengo los méritos suficientes ante el juez todo soberano para decirle, yo merezco ir al cielo. Qué tremendo, amados. Amén. ¿Amén? Por eso nuestra defensa es débil, nuestra propia defensa o autodefensa está perdida ya. ¿Por qué? Porque somos culpables desde el huerto del Edén. No hay justificación para nuestros pecados, amados. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, puesto que somos culpables, ya en esa realidad, ¿qué posibilidad hay de escapar del castigo que viene, amados? Porque viene un día de juicio. Amén. Para buenos y malos, justos y pecadores. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuál será y qué posibilidad hay de escapar de este castigo? ¿Ah? ¿Cómo podemos, cierto, depositar toda nuestra confianza en este abogado que es nuestro Señor Jesús, cierto? Y cómo Él puede defender a clientes que ya están culpables, cierto, como cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. No hay argumento para defendernos, sino que somos culpables. Mire lo que dice Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él, refiriéndose a Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, la gracia de este abogado, la gracia de Cristo, es tremenda, amados. Que el Señor nos bendiga. Y cuando hablamos de propiciación, tiene que ver con ese sacrificio por nuestros pecados. Amén. Es el medio, Él es la ofrenda, Él es el cordero, Él es el que recibe toda la ira de Dios en vez de que yo la reciba. Amén.
Él es mi sustituto. Yo tenía que estar en la cruz, usted tenía que estar en la cruz, pero el Señor nos ha sustituido, ha puesto su vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. Así que la sangre del Señor Jesús que fue derramada en la cruz aplaca esa ira de Dios por el pecado del mundo. Pagando con su vida el precio de mi salvación, de su salvación. Y con eso el Señor Jesús satisfizo o Dios Todopoderoso quedó satisfecho. Recuerde, en la antigüedad tenían que llevar ciertos animales sin mancha una vez, otra vez, y aún así no aplacaba toda la ira. Pero Cristo mismo es el Cordero de Dios y Él ha satisfizo o ha dejado satisfecho a Dios con su sacrificio y no está exigiendo más. Como por ejemplo hacer buenas obras, penitencia, manda y tantas otras cosas más. Es creer en Jesucristo como Señor y Salvador y ya nuestras vidas han sido lavadas en su sangre poderosa y nos ha dado redención. Amén. Que el Señor nos bendiga. Qué hermoso es saber de que tenemos un abogado. Mire, voy a compartir algunas verdades con ustedes de nuestro abogado que es Jesucristo. Jesucristo como abogado es justo. No gana con trucos ni maniobras legales, no distorsiona la verdad. Él no puede ser sobornado porque es santo, ni tampoco usa mentiras. Cristo además está defendiendo a clientes culpables, que es nuestra realidad. Sin Cristo, nosotros sus clientes no tendríamos defensa ni esperanza para triunfar en nuestro juicio cuando llegue ese momento. Cristo va solo ante Dios para defendernos. No nos llama a nosotros a testificar. ¿Por qué? Porque su palabra, mi palabra, sería en vano. Porque estamos sin excusa, amados. No podemos aportar nada a nuestra causa. Ya estamos perdidos. A eso voy. Legalmente, bajo un contexto legal. Por eso que la humanidad necesita a Cristo. Por eso que los creyentes necesitan convertirse a Cristo. No son los años en la iglesia los que transforman a la persona. Es tener una conversión a Cristo. Tener su Espíritu Santo para que los santifique continuamente. Y cada día ir pecando menos. Cada día ir buscando más el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque un día tendremos que ir al juicio y vamos a tener que estar, como se dice en inglés, muti. ¿Amén? Callados, en silencio. Porque ahí el Dios Todopoderoso van a abrir los libros que han sido los registros de la vida. A ver. Y solo vamos a tener que escuchar, amado. No, Señor, mira, yo tengo algo que decir. No al lugar. Sí, tome asientito nomás. No puede escribir nada, no puede aportar nada a la situación. Usted ya está condenado. Eso, ¿se fija? Pero ahí el Señor, por su gracia, está plantando defensa. Amén. El adversario, el diablo, amado, que es nuestro enemigo número uno, tiene una táctica, una estrategia. ¿Y cuál es? Acusarnos. Apocalipsis dice que acusa de día y noche. Ahí en Apocalipsis 12, 10, 12 nos da a conocer esa característica de su enemigo, el acusador. No descansa, siempre anda ahí. Recuerde usted la historia de Job. ¿Qué es lo que fue a hacer Satanás? ¿Fue a darle los buenos días al Señor? No, ¿cierto? Fue a acusar a Job. Fue a generar ahí sus obras malignas. ¿Ah? Por eso el Señor Jesús como abogado está refutando las acusaciones del diablo, defendiéndonos con toda su vida, con su obra en la cruz, con su sangre misma, amados. Oiga, qué tremendo este abogado. Damos gracias al Señor porque
No estamos descubiertos, no estamos solos, amados. Por ende, si hay cosas de la vida pasada, el Señor ya te perdonó, amado. Si el enemigo vive a lo mejor ahí en tu mente, en tu corazón, o ahí, como se dice, en el oído, oye, no, pues tú no eres buenito. Amado, el Señor ya te perdonó. Él quiere una nueva vida para ti, pero tú tienes que creerlo y entregarte a eso. ¿Por qué? Porque si tú te vas a equivocar, que es muy probable, es muy probable que nos equivoquemos, es muy probable que pequemos, pero tenemos abogado justo, fiel, y está continuamente delante del trono del Padre para decir, se ha equivocado, Padre, pero yo, mira, tú me lo diste a mí, yo di mi vida por él, es mío. Aleluya, bendito sea el Señor. El enemigo buscará maneras de hacernos caer, acusarnos continuamente, pero por la gracia del Señor, Él es nuestro abogado. Él ha plantado defensa. El Señor no proclama inocencia o nuestra inocencia, sino que Él como abogado admite nuestra culpa y argumenta que el castigo ya fue pagado con su muerte, por ende la deuda ya está cancelada, ya está pagada, amados. ¿Ah? No tenemos nosotros que adicionar algo porque no podríamos. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 2:5? ¿Alguien lo tiene, por favor? 1 Timoteo Porque hay un solo 2. Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Gracias, mi hermano Sebastián. Entonces dice el apóstol Pablo en su carta pastoral a Timoteo que hay un solo Dios. Dios, ¿cierto? Hay un solo Dios. Quiere decir, ¿cierto? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Hay uno solo que está mediando, hay uno solo que está intercediendo, hay uno solo que dio su vida como rescate por todos nosotros. Entonces, ¿qué es un mediador? Es uno que está intercediendo entre dos personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? La condena que está sobre nosotros, pero Cristo la ha pagado. Y estos pecadores que han sido, ¿cierto?, redimidos y el Señor ha pagado su deuda, la condena, se van a equivocar, sí, por eso Cristo está como abogado. No dejándonos solos, sino que continuamente intercediendo, continuamente plantando defensa, continuamente representándonos ante el Padre, pero Él es justo, amado. Él sí puede decir algo frente al juez, que es Dios. Nosotros no, pero Él sí. Amén. Entonces, Él está continuamente tratando de reconciliarnos cuando estamos en pecado, en problemas, y el Señor hace su obra como abogados. Entonces, ¿hay cuántos mediadores? Hay uno solo, ¿cierto? Un solo mediador. Y muchas personas, mis hermanos y hermanas, no creen que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por eso buscan a otras o otras instancias para interceder por ellos. Que el Señor nos bendiga. Por ejemplo, algunos otros intermediarios son gente iluminada, ¿cierto? Que lee el tarot, que les adivina en las agüitas, ¿cierto? O en tantas otras situaciones buscando poder alcanzar el cielo, en la meditación, en el yoga, buscando una esfera como para poder llegar a lo espiritual, llegar a Dios, ¿cierto? O simplemente con figuras, adorando figuras hechas por mano de hombre, o algunos refugiándose en sus adicciones. Algunos tienen dioses en sus corazones, sus ídolos. Que el Señor nos bendiga. Algunos dando a conocer de que por las buenas obras, por ayudar al pobre, por estar inscrito en una fundación de caridad,
¿Usted cree que así se salvan las personas? No, ¿cierto? Sabemos que es por la gracia de Cristo. Y la verdad, amados hermanos y hermanas, es que no estamos en condiciones de defendernos ante un Dios santo. Tampoco es la iglesia, ni la Virgen, ni un santo, ni un religioso puede salvarnos. Solo Jesucristo. No hay otros iluminados, es Cristo. Amén. Es solo Cristo quien nos puede llevar al reino eternal. Entonces, amados, les quiero preguntar si usted ha contratado a Jesucristo como su abogado, ¿está confiando en sí mismo o en algún otro? ¿Espera en Él? ¿Ha confiado solo en Cristo como su abogado? Que el Señor nos bendiga con su ayuda. Amén. Ahora, si ha confiado en otro, yo le invito a que se vuelque a Jesucristo, porque Él es fiel, es justo, verdadero. Como es santo, no lo pueden sobornar, no le pueden pasar algunas moneditas por debajo. No, 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 Él no aguanta eso. Él es santo, Él es justo. Amén. Odia el pecado, lo aborrece. Así que, amados, mejor estar con Cristo y poder determinar que Él sea nuestro abogado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Qué hermosa enseñanza el día de hoy. Para finalizar, les quiero contar una historia tan simple, sencilla. Mi abogado, escrito por alguien desconocido. Dice la historia: después de vivir una vida buena, mi tiempo en la tierra llegó a su final. La primera cosa que recuerdo fue estar sentado en la sala de espera de un tribunal. Las puertas se abrieron y me mandaron a entrar y sentarme en el banco del acusado. Miraba a mi alrededor y vi al fiscal, que era la persona más desagradable que jamás había visto. Me dio una mirada malvada y gruñó, y al sentarme miré a mi izquierda y allí estaba mi abogado, un caballero amable y bondadoso quien me pareció familiar. De repente la puerta de enfrente de la sala de justicia se abrió y allí apareció el juez con su túnica negra. Me impresionó tanto que no podía quitar mis ojos de él. Cuando había tomado su asiento dijo: comencemos. El fiscal se levantó y dijo: mi nombre es Satanás. Y estoy aquí para demostrar por qué el acusado merece el infierno. Aleluya. Procedió a contar todas las mentiras que yo había dicho, las cosas que había robado y cómo había engañado y defraudado a otros. Contaba todas las perversiones de mi vida pasada. Cada minuto que pasaba me sentía peor, tan avergonzado que no podía alzar la vista ni para mirar a mi propio abogado. El diablo mencionaba pecado tras pecado que yo había olvidado por completo. Me sentía molesto por todo, y más al ver que mi abogado no decía nada para defenderme. Yo sabía que había hecho estas cosas, pero también había muchas cosas buenas. ¿No podría lo bueno cancelar a algo de lo malo? El acusador terminó diciendo con furia: este hombre debe ser lanzado al infierno. Es culpable de todas estas acusaciones y no hay hombre que pueda probar lo contrario. Entonces, mis hermanos, cuando ya era su tiempo, mi abogado pidió permiso para acercarse al tribunal y el juez aceptó su petición. Aun contra las protestas de Satanás, mientras caminaba hacia el tribunal, lo vi por primera vez en todo su esplendor y majestad. Ya recordaba por qué me había parecido familiar. Era Jesús, que me representaba, mi Señor, mi Salvador. Se paró frente al banco y dijo con voz suave al juez: hola, papá. Después dijo: Satanás está en lo correcto cuando dice que este hombre ha pecado. Esto no lo vamos a negar. Aceptamos los cargos contra mi cliente. También tiene razón que este hombre merece ser castigado con la muerte. Luego respiró profundamente y dio vuelta hacia su padre con manos extendidas y proclamó: pero yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener vida eterna. Él me ha aceptado como su Salvador. Entonces,
es mío. Y continuó diciendo, su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie puede arrebatarlo de mi mano. Satanás todavía no entiende que este hombre no recibirá justicia, escuche bien, sino misericordia. Volvió a sentarse, pero sin antes mirar a su padre y decir, no hay nada más que hacer. Yo ya lo he hecho todo. Aleluya. El juez levantó su mano poderosa y bajó su mazo con fuerza mientras las siguientes palabras salían de su boca. Este hombre está libre. El castigo ya ha sido pagado totalmente. Caso cerrado. Y mientras salía del salón con mi abogado, podía escuchar a Satanás gritando, no me daré por vencido, ganaré el próximo caso. Pero pregunté a Jesús si alguna vez había perdido un caso. Me miró con amor y me dijo, todos los que se han acercado a mí pidiendo que yo los represente han recibido el mismo veredicto que usted, totalmente pagado. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. Qué hermosa historia. Esa es mi historia. ¿Y la suya? Esa es nuestra historia. El Señor es nuestro abogado. Él pagó en la cruz por mi pecado. Cuando yo merecía la muerte, el Señor Jesús dijo, vive. Amén. Vive. Amén. Qué hermosa enseñanza la del día de hoy, mis hermanos, en relación a que Cristo es mi abogado. Yo digo amén en esta hora. Él es mi abogado. Gócese usted, amado. Estas palabras son para poder gozarnos en el Señor y entender, tener plena claridad del sacrificio de la cruz, de que Jesús es más que el rey, ¿cierto? Y que ese crucifijo que pudiese estar en una muralla. Él es mi abogado, Él es rey de reyes, Él es el autor de la vida, es el que pagó nuestra culpa, amén. Bien, amados hermanos, qué hermosa enseñanza la del día de hoy. Vamos a ir al verdadero y falso, amén, para que podamos ir ya finalizando la enseñanza del día de hoy. Primer verdadero y falso, ahí para que usted active su micrófono, si quiere compartir. ¿Necesitaremos a un abogado para defendernos en el juicio final ante Dios? Sí. Verdadero. Verdadero. ¿Cierto? Verdadero. Vamos a necesitar. Luego, ¿nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables? Falso. Falso. A todos. A todos. ¿Falso? Falso. Mediten, por favor, reflexionen. Falso. ¿Nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables? Falso. Es falso. ¿Por qué falso? Porque eres abogado de todos. Sí. ¿Pero hay alguno justo aparte de él? Somos todos pecadores. No, Todos culpables. Verdadero. ¿Somos todos? Culpables. Somos todos culpables. Todos. Entonces es un Verdadero. verdadero. Jesús solo defiende a culpables. No hay ninguno justo. No hay ninguno que pueda decir, mira, yo voy a defenderme por esto. No, guarde silencio. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ahora, ¿hay muchos intermediarios entre Dios y los hombres? Falso. ¿Hay uno? Jesucristo. Solamente Jesucristo. Uno solo. Amén. Jesucristo, fiel y justo y verdadero. Es el único. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hermosa enseñanza la del día de hoy, amados hermanos. Espero que sea de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Qué hermoso es poder comprender de que Jesucristo, y yo digo en esta hora, es mi abogado. Amén. Amén.